Hay que saber diferenciar y diagnosticar esta enfermedad que es transmitida por el Aedes aegypti. Es una enfermedad que se conoce en el mundo como la enfermedad de los rompehuesos o fiebre de los rompehuesos, donde hay que aclarar que existen dos tipos de dengue, el dengue clásico y el dengue hemorrágico. En el dengue clásico pasa desapercibido con fiebre, cefalea, escalofrío, una fiebre como dolor generalizado de los huesos y malestar en general. Que en cambio el dengue hemorrágico especial es transmitida por el Aedes aegypti hembra. Esa es la que transmite, que necesita la sangre para poder reproducirse, sus larvas y ahí criarse. Estos se crían en criaderos limpios, en floreros, llantas. Es por esto que es necesario, pido a la población que trate de evitar floreros en casa, tanques, sepa conservarlo, líquidos, porque ahí se transmite la larva y se reproduce este Aedes aegypti. Es necesaria la intervención inmediata de malaria para abatizar estos recipientes con agua almacenada. Este dengue hemorrágico es peligroso porque es un dengue cerebral, se mete al cerebro y produce además hemorragias. Estas hemorragias son muy difíciles de controlar y hay que hospitalizarlo, poner el plasma, el paquete glular, y es necesario hospitalizar a estos pacientes. Viene el fenómeno del niño, el Ministerio de Salud Pública tiene que educar a la gente, abatizar, y la gente de su casa limpiar por favor todo lo que es recipiente de latas, llantas, los patios, montes, a fin de que se reproduzca este Aedes aegypti. Por favor no automedicarse. La automedicación, por ejemplo, con AINES, antiinflamatorio esteroide y antiinflamatorio no esteroide, por ponerle diclofenaco o Voltaren, es peligroso porque causa más hemorragias, petequias en el organismo, sangrados digestivos, sangrados por vía recto, provocando la muerte. En el país veo que hay un incremento bastante fuerte, especialmente en Santo Domingo y Guayaquil. Según la cifra está llegando a 16.000 casos, hemorrágico un 20% y defunciones se ha dado muy poco. Es necesario prevenir a la población. Estamos a poco tiempo de venir el fenómeno del niño y esto puede acarrear más enfermedades, esta enfermedad infectocontagiosa. Cuando hay sangrado es complicado ya. Cuando es sangrado es un dengue hemorrágico, la hemoglobina tiende a bajar, las plaquetas tienden a disminuirse y el sangrado es digestivo, sangrado rectal, y ahí la cosa es más complicada. Hay que hospitalizarlo y ponerlo en terapia intensiva. Sobre el paludismo, otra enfermedad de invierno, de aguas estancadas. Este asimismo es un dengue, hay un paludismo falciparum, que es el peligroso, el vivax benigno. El falciparum asimismo entra por la médula espinal y se deposita en el cerebro, provocando el paludismo cerebral, que asimismo es muy delicado y hay que hospitalizarlo y darle tratamiento con químicos necesarios o antipalúdicos. Los dos son de mucho cuidado. Los dos son de mucho cuidado, tanto el dengue provocado por el Aedes aegypti y el paludismo es provocado por el mosco. Doctor, en Esmeraldas son pocos los casos aún así. El Ministerio de Salud Pública no ha dado exactamente casos, pero nosotros estamos en tercer lugar. Primero está Los Ríos, Santo Domingo, Guayas y ahí está Esmeralda. Esmeralda tenemos pocos casos, pero es necesario tener en cuenta que existen y existirá estas enfermedades, especialmente en épocas invernales y en épocas, especialmente se nos viene a tener el niño, época donde se reproducen más estas larvas. Doctor, aquí juega un papel importante la población. ¿Cómo no? Siempre, cuando yo trabajé en el Ministerio de Salud Pública, había un departamento que se llamaba Desarrollo Comunitario, algo así. Entonces había unas licenciadas, enfermeras, médicos, especialistas, infectólogos, que iban a las casas a hacer la fumigación intra y extradomiciliaria. Se tenía un laboratorio para ver cómo vivía cómo se reproducía estas larvas, ¿no? Y se sacó conclusiones de que la larva del dengue se crece en floreros, en llantas, en aguas limpias, figúrese, y la transmisión es directa de la hembra, este parásito, lo cual necesita la sangre para reproducirse y provoca esta terrible enfermedad. ¿Es necesario que el Ministerio de Salud esté abastecido para hacer las pruebas de la medicación y poder dar una atención oportuna en caso de...?
Primeramente, exigir a las farmacias que no vendan medicamentos antiinflamatorios, especialmente cuando hay sospecha de dengue, que acuda el paciente a su médico particular o a los centros de salud y abastecerle con reactivos químicos para hacer un laboratorio de gota gruesa, un laboratorio de dengue, antígenos para este clase de dengue, o sea, inmunoglobulina, antígenos, ¿no? Y asimismo tener a la población, a los subcentros, centros de salud equipados con reactivos, con medicina y tener preparados, si es posible, en los hospitales paquetes globulares, plasma, a fin de que si llegan pacientes con esta patología, tener los insumos necesarios para salvarle la vida. Doctor Carlos Cañizares, gracias.